Así es, gente, luego de 518 días de espera, en la mañana de este martes finalmente han publicado el segundo tráiler oficial de Grand Theft Auto 6, tan solo 4 días después del anuncio de la fecha de lanzamiento, que será el 26 de mayo de 2026, aunque lamentablemente se retrasó unos meses, pues anteriormente estimaban que estaría listo para el otoño de este año. Este tráiler viene cargado con mucha información del juego, pues aunque su enfoque principal está en el personaje Jason, también nos deja conocer varios de los personajes que estarán involucrados en la historia, los cuales ya han sido presentados también en la página oficial de Rockstar, y es que además han revelado las primeras capturas de pantalla oficiales, que no son pocas, a diferencia de lo que pasaba con otros juegos de Rockstar. Son aproximadamente 70 imágenes, e incluso han publicado varios artworks también, así que los invito a quedarse hasta el final del video, para que no se pierdan de ningún detalle sobre la próxima entrega de la saga GTA. Antes de ver el tráiler como tal, me gustaría mencionar que ya nos dieron a conocer, de manera oficial, los nombres de los protagonistas, que son Jason Duval y Lucía Caminos. También se nos presentaron las zonas principales del mapa, que como ya sabíamos, se trata del estado de Leónida, que parodia a Florida en la vida real, lo que quiere decir que tendrá tanto partes urbanas como rurales. Estará compuesto por la ciudad de Vice City, los Cayos de Leónida, una zona llena de caimanes llamada Grass Rivers, otra zona costera que es descrita como olvidada, conocida como Port Gellhorn, luego está Ambrosia, que es una zona industrial ocupada por moteros, y por último, el Monte Cálada, que es un parque nacional, lleno de animales y habitado por radicales paranoicos. En principio, el tráiler nos muestra una panorámica de lo que posiblemente sean los Cayos de Leónida, una de las principales ubicaciones del juego, porque de acuerdo a lo mencionado en la página de Rockstar, es ahí donde viviría Jason, quizás al comienzo de la historia. Luego vemos a Jason arreglando algo en el techo de la que parece ser su casa, que en realidad sería propiedad del personaje que aparece a continuación, Brian Heather, el cual es un contrabandista que se dedica al negocio usando su astillero ubicado en Los Cayos. Jason trabaja para él, extorsionando a los residentes de la zona, por eso en el tráiler le pide que vaya a conseguir su dinero. En estos cortos fragmentos ya podemos apreciar una calidad gráfica impresionante, y es que aparte de que se puede notar el vello corporal, también se pueden apreciar marcas de quemaduras por el sol en la piel de Jason, y este detalle no solo está presente en él, sino también en los NPC. En esta parte se puede evidenciar el uso de trazado de rayos. Fíjense por ejemplo en los reflejos de los charcos. Vale la pena mencionar que todo esto es gameplay real, y está siendo ejecutado en la PlayStation 5. En la siguiente escena se puede ver a Jason manejando con solo una mano, así que quizás hayan estilos de manejar distintos, pues en el primer tráiler lo hacía con ambas. Jason lleva un tatuaje en el hombro izquierdo, que parece ser un paracaídas. Esto posiblemente sea por lo que estuvo en el ejército. Luego vemos a Jason abofeteando a un tipo, pero además lleva un bate en la otra mano. Esto es curioso porque en la siguiente escena vemos que ya había dejado en el suelo a otra persona. El siguiente fragmento es súper interesante porque sugiere que por fin será posible hacer ejercicio, algo que no se veía desde GTA San Andreas. Parece que es Jason porque lleva las mismas gafas del comienzo. Parece que habrá una gran variedad de acciones que tendrán los policías al arrestar. El siguiente fragmento es de la cárcel donde estuvo Lucía, que ya conocíamos del primer tráiler. Más adelante vemos a Jason yendo a recoger a Lucía cuando la liberan de la cárcel. Y como ya se había apreciado en el artwork inicial, se puede ver que Lucía estará portando una tobillera electrónica para monitorearla. Se me ocurre que podría servir para justificar que algunas zonas del mapa no sean accesibles al principio del juego. En este fragmento de un robo, vemos a Jason y Lucía ocultando su rostro con gafas y pañoletas. Podría ser un sistema como el de Red Dead Redemption 2, para que así sea más fácil evadir a la policía. Aquí me llama mucho la atención que las cervezas tienen físicas y el líquido se mueve. Este es el astillero de Brian mencionado antes. Aquí se nos presenta otro personaje, pero hablaré de él en otro fragmento donde se vea mejor. Es él. Su nombre es Cal Hampton, y se trata de un amigo de Jason, que también trabaja con Brian. Se dedica a espiar las comunicaciones de la Guardia Costera.
Aquí también podemos apreciar que la marca de cervezas Pisuaser de GTA 4 y GTA 5 reaparecerá. Claramente le pusieron atención a las físicas. En este fragmento podemos ver algunos NPCs haciendo trabajo social, recogiendo basura. Esto es importante, porque más adelante hay otra escena en la que Lucía llega a casa vestida de forma idéntica, por lo que esto seguramente hace parte de su libertad condicional, y quizás hagamos una misión de este tipo. Y también es curioso que parecen tener una serpiente de mascota. En esta otra escena, aparece una de las integrantes del grupo de rap llamado Real Dimes. Son conocidas por su música y presencia en redes. Se puede ver a Lucía en una pelea clandestina, tal vez parecidas a las de GTA 4 de Ballad of Gay Tony. Se sabe que Lucía sabe pelear, porque su descripción dice que su papá la enseñó desde pequeña. Aquí podemos ver a otro personaje de la historia, que será Draquan Priest. Se sabe que vendía drogas, pero pretendía meterse en el mundo de la música. Creo que este es el fragmento más interesante de todos por varios motivos. El primero es que la tienda de armas se llamará el Ammunition de Phil. Si se fijan en la vestimenta, forma de actuar, y sobre todo, en el peinado y bigote, le encontrarán un enorme parecido a Phil Cassidy, el personaje de la era 3D, más que nada en su apariencia de GTA Vice City Stories. Lógicamente no es el mismo, pero es una clara referencia al personaje mítico que salió en 4 de las entregas clásicas. Además, se puede apreciar una consola que recuerda a la PlayStation 5. En la siguiente escena, el helicóptero que aparece, si no estoy mal, es el Buzzard, y lo interesante, es que parece llevar montada una torreta que va usando el NPC. El camión al que salta Lucía, lleva una matrícula proveniente de Liberty City. Podría ser algo único de una misión, pero no deja de ser curioso. Lamentablemente, quizás por la compresión del video al subirlo a YouTube es posible que no se note, así que en ese caso les recomendaría revisar el tráiler en 4K en el canal de Rockstar. Finalmente, vemos el mismo auto del primer tráiler. Eso sería por ahora lo más destacado que he notado del tráiler, pero ahora quiero mostrarles algunas cosas del resto de material que compartió Rockstar. Lo primero es que en un clip de Jason, se puede ver que está usando una camiseta con el logo de la emisora, B-Rock, la cual ya conocíamos de GTA Vice City. Diría que es posible que haga su reaparición en este juego. Hay otro clip más, de un personaje llamado Raúl Bautista, que es un atracador de bancos experimentado. Creo que atrás de él se ve a Lucía, y este podría ser uno de los golpes más importantes de la historia del juego. En otro clip, se muestra al personaje, Bobby Ike, quien parece tener varios negocios en Vice City. Uno de ellos es un estudio de grabación, y parece que colaborará con Draquan. Y al terminar de revisar la página de Rockstar, hay un clip que parece referencia hacia una escena de la misión Borrar de GTA Vice City. En cuanto a las capturas, hay algunas que encontré muy interesantes, como esta, que muestra el fondo del mar en los Cayos de Leónida, y es que a nivel visual me pareció impresionante, pues la fauna marítima se ve demasiado realista y con gran detalle. Además, podríamos nadar por debajo del agua, y no existiría esa limitación que tuvo GTA 4 o Red Dead Redemption 2. Tanto a Lucía como a Jason, los podemos ver con peinados diferentes, así que también habrá un gran sistema de personalización. Y de hecho esta imagen, me hace pensar que se podrá pescar tal cual como en Red Dead Redemption 2. El hotel que se ve al fondo de esta screenshot, lleva el nombre de Ocean View Hotel, tal cual como el primer piso franco de Tommy Vercetti en GTA Vice City. Bueno gente, eso ha sido todo de momento, espero que el video les haya entretenido y les haya parecido interesante. Esto es tan solo un vistazo rápido de todo lo nuevo que sabemos del juego, pero es posible que después suba un video con más detalles, teniendo en cuenta las capturas y demás.